Agradeceros muchísimo vuestra presencia aquí y expresaros mi gran felicidad y el gran honor que yo siento de compartir mesa con Cecilia Domínguez Luis, que no solamente me parece una mujer admirable, sino que además me parece una escritora mayúscula. Es para mí de verdad un honor muy grande y estamos las dos nerviositas. Sí. O sea, Sí. parece que bueno, estamos... tú, a ver, lo de mayúscula tú lo dices por el 1,70 que es... Bueno, eso también, claro. O sea, minúscula no eres. Yo a tu lado soy una pulga en todos los sentidos. No, yo pienso que aquí los dos estamos muy contentas por estar la una con la otra, yo creo, ¿no? Vamos, es que yo estaba pensando que yo casi puedo ser su madre, porque realmente, sí, porque realmente yo le llevo casi 20 años. Tú tienes 52 y yo cumplo hoy 71. Tengo todavía 51. Bueno, justo entonces Insisto en repetirlo, porque es que yo soy de noviembre, y entonces me están poniendo siempre los años desde enero, o sea, ¿no? Yo pues entonces yo tengo 51. Pues justo te llevo 20 años. Claro, ya. O sea, con lo que... Entonces, yo siempre he dicho que esos años que yo te llevo son años de desventaja. Bueno, esto lo hemos comentado a la hora de comer. Para ciertas cosas no son años de desventaja, porque yo creo que la experiencia siempre es algo que suma, a no ser que sea una experiencia totalmente catastrófica y destructiva o que no se sepa reinterpretar de una forma más o menos enriquecedora, pero sí que es verdad que son 20 años de desventaja en todo lo que se refiere a los derechos o libertades conquistados por una generación de mujeres, hasta el punto, y esto es algo que yo ahora no me canso de repetir, de que yo cuando tenía 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, jamás pensé que me iba a tener que fajar por conquistar los derechos de las mujeres, porque yo pensé que ya vuestra generación lo había hecho todo. Luego ya me llevé la sorpresa cuando empecé a incorporarme en el mercado laboral, en el mundo del trabajo, y me di cuenta de que no, de que yo había vivido en una especie de falsa utopía, ¿no? Y que había todavía muchas cosas por hacer, pero desde luego yo no he tenido que pasar por las penalidades sentimentales, conyugales, vitales que has tenido que pasar tú. Bueno, sí, también eran otras épocas, porque date cuenta que en la época que tú naciste ya prácticamente después ya fueron las elecciones democráticas, ¿no? Bueno, ¿sí? Pasó un ratito, pero yo no me enteré. Claro, tendrías como 10 años. Entonces, claro, esos planteamientos que tú te haces, por ejemplo, en la novela de Lección de Anatomía, cuando hablas decide la protagonista, en este caso, ¿no?, que no va a tener hijos. Ese planteamiento nosotros es que ni se nos ocurría, o sea, no se nos pasaba por la cabeza, porque el hecho de no tener hijos ya también implicaba, dice, bueno, pues si no vas a tener hijos tampoco vas a tener que tener relaciones sexuales, o sea, era renunciar a muchísimo, ¿no? Porque en esa época era así. Entonces, claro, era una época en la que tú no podías tener una cuenta corriente sola, la que no podías viajar sin el permiso de tu marido o de tus padres en caso de que estuvieras soltera. Entonces, había muchas cosas en las que... Y que además lo peor no era eso, yo pienso que lo peor era que normalizábamos la situación. Sí, claro, yo creo que eso era absolutamente terrible. Es cierto que yo me lo pude plantear y pude decidir, pero en este caso creo que pude decidir porque fui muy fuerte y porque conté con el apoyo y sigo contando con el apoyo de mi pareja, porque yo llevo prácticamente toda mi vida justificándome por haber tomado esa decisión. De hecho, en la lección de anatomía yo dedico un capítulo a esa justificación, hablando simplemente del miedo y los relatos terribles que hacía del día del parto mi madre. Porque eso responde a esa especie de pregunta permanente de la sociedad sobre por qué, si eres una mujer sana, que tiene una pareja estable y podrías tener hijos que serían muy felices en el seno familiar, no los tienes. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Siempre recae sobre ti una sospecha o un estigma de anormalidad, ¿no? Entonces, es cierto que en vuestra generación quizá eso ni os lo planteabais, o sea, el hecho de emparejarse conllevaba automáticamente el hecho de tener hijos, mientras que en mi caso, pues en ese sentido podíamos tener una posición bastante más crítica, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención, contrastando tu generación con la mía y estas cosas,
es que nosotras, y yo creo que todavía estamos purgando culpas, yo por ejemplo estoy purgando culpas en ese sentido con mi madre todavía, nuestros referentes de ejemplaridad, nuestros referentes de ejemplaridad pública, nuestros referentes de ejemplaridad profesional eran los hombres. Sí, pero claro, eran los padres. O sea, para nosotras la consecución de la igualdad tenía que ver con poder hacer las mismas cosas que hacía papá o las mismas cosas que hacía el tío, y no valorábamos lo que estaban haciendo nuestras madres en nuestras casas. Y por ejemplo, a mí ese sentimiento de culpa tan enorme con la generación de mi madre, incluso con la generación de mi abuela, es lo que me llevó a escribir no solamente la lección de anatomía, sino lo que me llevó a escribir Daniel Astro y la caja negra. La caja negra. Claro. Sí, que allí es donde aparecen las monstruas y las centauras. Que ahí aparece por primera vez el cuaderno de las monstruas y las centauras, que eran esa especie, el cuaderno con el que jugaban Catalina y su amiguita, Angélica. Se me olvidan los nombres de mis personajes. Esto es una cosa, ya debe ser que tengo muchos, ¿no? Es un cuaderno donde ellas jugaban a recortar y pegar para configurar mujeres maravillosas hechas con fragmentos de mujeres de revista, ¿no? Entonces, una atrocidad. Es lo que llamamos la mujer patchwork. Sí, pero además en esa novela, además, como hay como los personajes reales realmente después toman el papel y se lo creen y son las otras, ¿no? O sea, a mí eso también me llamó la atención porque yo cuando era niña, yo sabía que era yo, por mucho que hiciera de Juana de Arco, yo no era Juana de Arco, lo tenía clarísimo. Entonces, ¿cómo esas niñas pueden asumir ese papel? Y a nosotros yo creo que nosotros somos la generación un poco del miedo también, ¿no? O sea, teníamos miedo a todo, porque también nos lo inculcaban en una escuela nacional católica, claro, que todo era malísimo, ¿no? Y bueno, y los referentes, tú hablas de hombres, también los referentes literarios, también yo los únicos referentes que tenía eran referentes masculinos, no habían referentes femeninos, porque es que ni siquiera en la literatura se daba Rosalía de Castro, una señora ahí de la que no leías nada, pero sabía sus obras, eso sí, pero eso pasaba con todos los autores, y entonces todos los demás eran hombres. Entonces yo los referentes realmente y debo confesar que sigo acudiendo a esos referentes. Claro, es que quiero decir, yo creo que estamos en una época de reformulación del canon, nos estamos planteando muchas cosas, pero esos referentes, esas obras escritas por hombres y en muchísimos casos magníficos hombres y mentes cráneos privilegiados, como diría Valle Inclán, forman parte de nosotras, forman parte de nuestra mirada, forman parte de nuestra manera de entender el mundo. Entonces yo creo que ahora la suerte que tenemos es que podemos sacarle partido crítico a todas esas lecturas, a esas lecturas que han pasado a formar parte de nuestro cuerpo y de nuestra naturaleza profunda, pero al mismo tiempo podemos abordarlas críticamente y completarlas con otras miradas que fueron sistemáticamente silenciadas, ¿no? Y creo que eso nos va a enriquecer tanto a nosotras como mujeres que escribimos, como a los hombres también que escriben y que leen. Yo creo que cuando se habla de la obsesión de las mujeres feministas por rascar debajo de las piedras para encontrar genealogías y se dice eso desde una perspectiva crítica, no se mide hasta qué punto estamos ganando todos. Todos estamos ganando. Claro, por supuesto, porque además el descubrimiento de las mujeres de la generación del 27, a mí me supuso decir, ¿de dónde estaba yo que no sabía de estas mujeres? ¿No? Pero claro, que estaban ocultas en esa época, es que ni te planteabas que hubiera mujeres en la literatura. Y después, claro, y no solamente el hecho de, yo desde pequeña, ¿no? Por ejemplo, a mí me llamaban el bicho raro, porque escribía. No lo puedo creer. Pues sí. Entonces era el bicho raro simplemente porque escribía. Entonces eso era una cosa rarísima, ¿no? Y después en eso sí que lo sufrí, ¿no? La cosa de estar siempre, tener que demostrar siempre que eras tú y que no era otra persona. Porque yo gané un concurso, entonces yo no lo ganaba, lo ganó el profesor que lo escribió por mí. Además profesor, por supuesto, no profesor. Entonces, si ganaba otro, no, es que eso te lo hizo tu abuela. Entonces, claro, tenía que estar justificando, bueno, y además era injustificable. O sea, ¿cómo demuestras tú que tú has escrito una obra y no fulanito de tal? ¿No? Entonces,
ese tipo de cosas las estuve viviendo hasta los años 80. Claro, no, sí, pero esas cosas yo creo que todavía perduran y hay muchas mujeres que todavía siguen teniendo una especie de sensación permanente de impostora o de impostura que nos tenemos que quitar de encima, pero ya, tú eras el bicho raro. A mí me decía un amigo de mis padres, que era Alfredo Castellón, que fue bueno, él, escribía y fue un realizador de televisión bastante famoso en la década de los 70, fue el primero que sacó un pecho femenino desnudo de Victoria Vera en el montaje de Judith para televisión, por ejemplo, ¿no? Pues este señor, que era una persona maravillosa, a mis padres les decía siempre: esta niña está endemoniada. Uy, pues lo tuyo era peor. Esta niña está endemoniada. Yo no me sentía muy endemoniada. Yo lo que sí que recuerdo es que en aquellos años en los que yo escribía también y hacía... No leía, yo escribía. A mí lo de leer me parecía una estupidez total. O sea, yo era imperativamente yo la que tenía que sacar el salvajismo que llevaba dentro con mis textos y punto pelota. Yo en aquella época lo que quería fundamentalmente era ser normal. Sí, bueno, yo quería ser como mis compañeras y quería que mis papás no fueran ni hippies ni raros y quería que me pusieran el babi azul del colegio que mi madre se negaba a ponerme. Yo iba a una escuela pública y decía: ¿para qué te voy a poner el babi? ¿No? Tú ve como con lo que yo te ponga y tal y cual. Y yo decía, pues que yo le decía: mamá, yo quiero que te hagas la permanente como las demás mamás. La permanente esa de las señoras de toda la vida. Y mi madre se hacía unas permanentes afros absolutamente enloquecidas. Mamá, yo no quiero que fumes. O sea, yo era verdaderamente una niña severa, ultraconservadora y verdaderamente repugnante. Yo creo que por eso me decía Alfredo Castellón que estaba endemoniada. Ahora intento quitarme esos demonios. Sí, pero era a lo mejor por la necesidad de integrarte. Claro, por supuesto. Era la necesidad de integrarte. Yo recuerdo cuando yo, jovencita, que era en esa época hacía furor Corintellado. Fíjate. Corintellado. Y Marcial Lafuente Estefanía. Entonces, claro, yo como en mi casa había una biblioteca y mi tía leía mucho, yo me había leído a Somerset Maugham, a Petersburg. Entonces, claro, cuando a mí me daban aquellos libros de los hombres altos, de ojos acerados, guapísimos, ricos, todos, y después que se enamoraban de una chica buenísima, sencilla, de todas las virtudes, pero pobre, eso sí. Y al final termina, o sea, era como el cuento de Cenicienta, yo me aburría como una ostra, pero era el afán de integrarme en aquella pandilla, porque yo decía: Dios, si yo le estoy diciendo que estoy leyendo Cuerpos y Almas, me dirán, esta niña está fatal. Y entonces yo, con el afán, me largaba las obras de Corintellado. Entonces era un poco para tener algo que hablar con mis amigas y no ser la loca allí. Claro, tenías la necesidad de integrarte. De todas maneras, en lo que tú has dicho, Cecilia, a mí hay por lo menos 3 o 4 cosas que me interesan muchísimo. Primero, lo importante que es tener una biblioteca en la casa. O sea, lo importante que es que haya allí una serie de libros. Yo es que soy muy analógica, o sea, yo tengo una cultura todavía muy analógica y yo lo que valoro de las casas son los libros que hay por las paredes y yo, bueno, por las paredes, por las estanterías, y yo recuerdo que cuando era pequeña y estaba endemoniada, yo me aprendía de memoria los cantos de los libros, o sea, y conocía perfectamente los libros que había en mi casa y pensaba: cuando sea más mayor voy a leer estos libros, y luego los fui leyendo por orden de grosor del canto. Claro. Yo fui cogiendo los más delgaditos siempre, siempre, lo cual me llevó a callejones sin salida, como por ejemplo leerme Silvia de Gerard de Nerval, que es un libro bastante difícil de leer a muy tierna edad. Y eso me parece muy importante. Luego tú decías que tú no te creías Juana de Arco cuando jugabas a Juana de Arco y tal. Para mí sí que es muy importante ver cómo se relacionan siempre la realidad con las representaciones, porque yo creo que eso sí que se nos queda dentro, que hay modelos del imaginario colectivo que tienen que ver con las formas de representación de las mujeres que se nos han quedado dentro y que por eso a ti probablemente te parecía completamente normal ser madre si tenías una pareja, ¿no? Claro. Porque era lo que tenían que ser las mujeres, ser madre, ser musa, estas cosas, estos papeles tan estupendos. Sí, pero ahora que estamos hablando de leer, es una de las cosas que yo he hecho de menos ahora en la gente joven, ¿no? Es decir, que tú cuando tú dices que tú escribías y no leías, ¿no? Ahora todo el mundo escribe sin leer, que ese es otro problema, ¿no? Y además se nota. Entonces, claro, cuando ella dice: no, es que yo como estoy todo el día escribiendo no me da tiempo de leer, digo, así te sale. Entonces,
es el problema, es el gran problema que yo estoy viendo ahora y bueno, ya en poesía ya que te puedes morir, ¿no? O sea, y además ahora con las redes sociales, cualquier cosa, o sea, todos los días te ponen unas cosas que tú dices, Dios, y eso es poesía, según parece. Entonces, claro, hay un problema, que hay una falta de lecturas total y entonces hay una confusión total entre lo que es valor y emoción. Es decir, la gente ya piensa que porque un poema te emociona y ya es bueno. Y ya, ay, es que a mí me encanta este poema, ay, qué bonito, ay, qué bueno. Le digo, ¿que si es una mierda? Entonces, digo, vamos a ver, entonces yo siempre lo que le pongo y digo, bueno, vamos a ver, yo estoy viendo una telenovela venezolana y puedo estar llorando como una loca porque se me muere Luis Alfredo. Pero no dejo de reconocer... ¿Murió Luis Alfredo? Sí, murió. Qué disgusto me acabo de llevar. Y yo no quería que se muriera, pero... Entonces, claro, pero no dejo de reconocer que lo que estoy viendo es una porquería, ¿no? Pero pero entonces hay una confusión en eso, o sea, si esto me emociona es bueno. Yo creo que hay que separar las dos cosas. Y yo pienso que eso también es porque hay poco espíritu crítico y el espíritu crítico hay poco porque tampoco se lee. O sea, yo creo que todo viene... Es como ¿no? una bola de pelusa bola, sí. O la bola del escarabajo pelotero y esas cosas. Fíjate, yo tengo un poco la impresión de que hay gente que lee mucho. O sea, yo, fíjate, creo que leemos más que nunca. Estamos todo el día leyendo cosas. Estamos leyendo pues, los mensajes de las redes sociales. Sí. Estamos leyendo la tapadera de los cereales para desayunar. Estamos leyendo los WhatsApps. Estamos leyendo las revistas. Estamos leyendo, yo qué sé, leemos. Estamos permanentemente leyendo toda la información que aparece en las pantallas. Pero no se trata tanto de qué leemos, sino de cómo leemos. Entonces yo creo que lo que hemos perdido son una serie de estrategias de comprensión lectora que tienen que ver con la conciencia de que los textos literarios y otros textos también están absolutamente, se caracterizan por tener un relieve profundo, o sea, son estratos ideológicos, uno debajo de otro, los otros libros que están en ese libro, la manera de ver el mundo del autor o de la autora que lo ha escrito, y que lo verdaderamente maravilloso de las lecturas literarias es romper esa idea de literalidad que nos hace perder el sentido del humor, que nos hace perder el sentido crítico, claro, para meterte por abajo, bucear y extraer los significados que están ahí escondidos a partir de tu propia sentimentalidad y a partir de tus propias emociones y a partir de tus propios conocimientos, también de tus conocimientos, claro, porque eso es muy importante. Sí, pero el problema también es que hay mucha información, la gente lee mucho, pero lee mucho poco, es decir... Ya, claro. Lee mucho en el sentido de que, por ejemplo, no me hagas pensar. Esa es una de las cosas, ¿no? O sea, uy, este libro esto es horrible porque me tengo que pensar. Entonces, claro, estamos en la época de la inmediatez también. Y eso también nos quita un montón de tiempo para reflexionar sobre lo que se lee. Y eso se ve mucho en las redes sociales, porque se pone un artículo del País, ¿no? Por ejemplo. Y la gente, cuando yo empiezo a opinar de repente, digo, pues no se lo ha leído. O sea, se ha quedado con el titular. Entonces, es que ya es mucho leerse todo aquel artículo. Entonces, claro, te ponen unos disparates y yo digo, pues tú te has leído el artículo, o sea, nada que ver. Entonces, claro, yo pienso que también es eso, ¿no? La gente, como no tiene tiempo, quiere saber cosas pero ya. Y entonces sí. Yo estoy completamente de acuerdo con ese análisis. Yo hace ya mucho tiempo, que es por lo que yo conocí a nuestras amigas Izaskun y Mase y Margarita, y hace tiempo yo escribí un ensayo que se llamaba No tan incendiario, donde una de las cosas que comentaba es que la cultura no es la guarnición del filete. O sea, quiero decir, la cultura no es la voluta ornamental que convierte en bonito cualquier tipo de mensaje. Cuando hablamos de textos literarios, en los textos literarios la manera de decir es lo que se está diciendo y esto es absolutamente fundamental, ¿no? Y creo que lo que tenemos que hacer es anudar cada vez más el nudo que aprieta o que vincula la cultura con la educación y no tanto la cultura con el espectáculo o con las historietas. Ahora la gente está absolutamente obsesionada con lo del tema. No me hagas el spoiler. Sí, bueno. No me hagas el spoiler. Bueno, pues yo doy clases en una escuela de escritura en Madrid y hago spoilers de todas las novelas con las que trabajo. Lo primero que hago es el spoiler.
Entonces me miran con una cara como si me quisieran matar. Como ya le descubriste al asesino. Tienen derecho a mirarme con esa cara porque hay una parte de la literatura que claro que también tiene que ver con ese afán de descubrimiento y tal, igual. Pero bueno, anulamos esto, absoluta y radicalmente, así de una forma muy punky y muy bestial, porque yo lo que quiero transmitir es la idea de que la invención literaria, lo maravilloso de las lecturas literarias y de los textos literarios, aparte de que los burros vuelen o que haya hadas de alas azules, que está muy bien, la invención literaria consiste en la capacidad de los escritores y las escritoras para combinar las palabras de una manera especial que haga que la realidad se convierta en un espacio incandescente. Entonces, eso es la invención literaria. Eso es la invención literaria. Y leer es saber ver cómo ese espacio se ha convertido en incandescente y te está llamando a ti, te está apelando a ti. Y yo creo que las lecturas que nos quedan son esas, las que no podemos ignorar, las que nos han quedado dentro. No, ¿A ti qué lecturas se te han quedado dentro, Cecilia? A mí La montaña mágica, por ejemplo, y las rimas de Becker también. Qué alegre todo. Bueno, que las rimas de Becker fue el primer libro que yo leí de poesía, que me lo trajo mi padre de Sevilla, yo tenía 9 años. Casi lo mato porque yo decía que para qué me trajo este hombre esto, pero sí es cierto que yo le reivindico todavía, Claro. porque fue mi primer amor literario, ¿no? Claro. Y yo pienso que yo empecé a escribir haciendo plagios auténticos de él. Entonces, pero no cabe duda, yo pienso que el escritor siempre empieza plagiando, ¿no? Porque es una manera de aprender, ¿no? Y en ese entorno incendiario me acuerdo ahora que tú rompías una lanza por los negros, por los que hacen las investigaciones. Claro, sí. Claro, porque eso, claro, yo tengo la ventaja, no sé si la ventaja o el inconveniente, que yo soy mi propia negra, porque yo no tengo quien me investigue, ¿no? Y yo pienso que cuando uno está investigando sobre lo que va a escribir, uno quiere una riqueza impresionante que a lo mejor esta gente que tiene ese grupo que les va a investigar para después ellos escribir, no la tienen. Porque ese trabajo de investigación a mí por lo menos me apasiona, ¿no? Yo aprendo muchísimo a la hora de investigar. En ese sentido, tú y yo somos un poco diferentes, porque tú sí que eres una escritora que te preocupas de documentarte, que te preocupas mucho de hablar con personas que han estado involucradas en esa trama que tú quieres contar, mientras que yo creo que siempre confío más en mi propia memoria, solamente en mi propia... Y si investigo muchas veces es a posteriori, no es a priori. Respecto a lo negro, para que nos entendamos todos, claro, eso para mí es muy importante porque el primer libro que yo escribí en mi vida, y esto me parece que es algo que no he dicho nunca jamás, mira, fíjate, hay alguna cosa que no he dicho nunca jamás. Esto me llena de felicidad. El primer libro que escribí yo en mi vida fue como negra. Un señor que tenía mucha pasta, que vivía en un chalet de Pozuelo, me acordaré toda mi vida, me dijo que me pagaba 300.000 pesetas para que yo le escribiera una historia, era una historia muy rara. La verdad es que era una historia que a mí no me pegaba nada. Era una historia de nazis, pistolas, cuadros robados, expresionismo pictórico alemán, una cosa... Verdaderamente tenía los mimbres de un bestseller, ¿no? Yeah. Y yo le escribí la novela al tío aquel, oye, se la entregué, jamás vi ni un duro. Nunca, jamás. Y entonces, yo no sé si al final la publicó o no la publicó, se hizo rico o no se hizo rico, pero a mí me produjo una frustración que, claro, ahora se manifiesta en los textos que escribo. Yo que tú le hubieras hecho seguimiento a este señor. Pues es que me pareció un señor un poco raro con eso de las pistolas y tal y cual. Me dio un poco de miedo. Pensé, mira, y además tuve la sensación optimista de que había aprendido algo, es lo que tú dices. Sí. Algo había aprendido de un tema que a mí no me interesaba nada, pero bueno, en fin, intenté ser positiva por una vez en mi vida. Sí, bueno, uno tiene que hacerlo así, pero vamos, que yo agradezco mucho eso, no tener a nadie que me ayude, porque es una manera de yo aprender. Uno sale de la ignorancia total, además, que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Entonces, como estás investigando una cosa y de repente descubres otra y digo, esto es otro tema para algo, ¿no? Por supuesto que la imaginación, yo le doy toda la vuelta, ¿no? O sea, yo doy la vuelta y hay novelas en las que no interviene para nada real, sino que yo me las invento, y sobre todo en poesía. Lo que pasa es que poesía ya es algo más
más mío, o sea, ahí estoy yo totalmente, ¿no? No es lo mismo que cuando estás contando una historia. Tú también escribes poesía. Sí, yo también escribo poesía, pero más raramente. Yo empecé a escribir poesía cuando era pequeña y estaba endemoniada, y escribía los poemas esos de Valentina, tienes nombre de traidora y tal y cual, y que mi madre escondía con los dientes de leche, que afortunadamente ya tiraba a la basura, porque le dije, mamá, qué asco, tira esto. Parecía como un cuento de Edgar Allan Poe. Yo empecé escribiendo poesía, pero yo empecé escribiendo poesía porque me parecía lo que era asumible para mí, o sea, era lo que era asumible para mi pereza y para mi falta de disciplina. Era corto, era una cosa que yo podía hacer, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a tomarme la escritura en serio, yo comencé publicando textos como híbridos, porque tampoco les llamaría exactamente novelas. Y solo volví a la poesía cuando escribí una novela para mí muy complicada, que era Black, 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 que de repente me hizo como sentir la necesidad de, ¿cómo os diría yo?, refrescar la mano. O sea, salirme de la disciplina que impone el género novela, salirme de la rigidez, por mucho que tú lo subviertas, que supone el género novela, y decir, voy a escribir una cosa que me apetece y que ahora mismo me acaba de salir y que puede acabar o puede no acabar, ¿no? Entonces, hay algo, para mí en la poesía hay algo más intuitivo. Hay gente que dice que es que la poesía te llega, tú no llegas a la poesía, sino que ella te llega a ti, pero vamos, eso también es demasiado positivo. Sí, vamos, es muy romántico, ¿no? Totalmente o sea, romántico. Totalmente romántico. Vamos a ver, sí, vamos a ver. Lo que pasa es que la gente confunde cosas, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Lo que te llega es la idea, o sea, tú te llegas la idea, pero claro, tú tienes la idea, pero eso solo no es. Claro. Entonces ya tienes que ponerte a trabajar. Yo también, vamos a ver, realmente yo soy poeta más que narradora. Yo me considero mejor poeta que narradora. Yo, bueno, cuento historias, pero tampoco son una cosa del otro mundo. Pero quizás porque yo empecé a escribir poesía y yo empecé a leer mucha poesía antes que empezar narrativa, a pesar de que era muy raro que una niña empezara a escribir, a leer poesía en una época en que yo me acuerdo yo era anticlerical total y sin embargo fue un cura el que me dio a leer, yo tendría 8 años, la poesía completa de Rosalía de Castro. Y claro, a mí eso, yo me la leí, no me enteraba de la mitad. Pero sí que adquirí ese sentido de la musicalidad. Claro, cogí la tristeza. Claro, yo era una niña además muy triste, entonces a mí me venía estupendo la Rosalía de Castro para llorar. Entonces fue un poco, yo creo que fue un poco eso, ay, qué tristes son los poetas, ¿no? Digo, creo que esto, por aquí voy yo estupendamente, o sea, me masocaba yo misma con la poesía, ¿no? Lo que pasa es que sí, llegó el momento, pero date cuenta que yo empecé a escribir narrativa en el año 94, es decir, cuando ya llevaba un montón de libros de poesía, porque sí me di cuenta de que hay historias que no puedes contar en poesía, ¿no? Y entonces yo tenía historias que contar, pero igual que tú, yo era muy indisciplinada y yo dije, yo con una novela no voy a meterme. Y empecé con cuentos, porque yo decía, bueno, un cuento como es cortito y tal, porque yo entiendo que escribir una novela... Yo, los primeros escritos, aparte del poema este de la Valentina que os he contado, yo recuerdo que hice una novela sobre un pensionado siniestro, que era una especie bueno, hice una novela, mentira, empecé a hacer una novela sobre un pensionado siniestro. Y ahí estaban mis lecturas de las torres de Mallory y las gemelas Sullivan y todas estas cosas de Enid Blyton, y al mismo tiempo eso se mezclaba con mi interpretación de algunos relatos de Poe que había leído porque eran muy cortitos, ¿no? Y esa es de las primeras cosas que escribí. Y tú has dicho una cosa que a mí me parece importantísima, y es que cuando leías a Rosalía de Castro te enterabas de la mitad. Bueno, a mí me parece fundamental cuando alguien empieza a leer y cuando sigue leyendo, cuando tú te estás formando como lectora, como lector, que no acabas, es toda la vida, que siempre haya algo que no entiendas. Sí. O sea, esa especie de proposición misteriosa que hace que tu inteligencia se estire,
A mí eso me parece maravilloso porque además eso está absolutamente en contra de esa idea de la literatura, de la cultura como ese espacio cómodo, confortable, donde ¿no? yo solamente busco subrayar mis prejuicios, donde busco que me complazcan y que lo que busco es que me traten como un cliente y no como un lector o una lectora. Por eso cuando ahora se habla de literatura juvenil, literatura infantil, yo creo que a los niños, a las niñas hay que ponerles en la tesitura siempre de afrontar un reto y de no entenderlo todo. O sea, no tanto como para bloquearlos y paralizarlos, pero lo suficiente como para estimularlos. Sí, claro, pero es que hay un problema. Ahí chocamos con las editoriales. Claro, porque a mí me rechazan un libro infantil porque había puesto la palabra metamorfosis. Entonces, además, la palabra se explicaba después, porque era una profesora que estaba explicando la metamorfosis de la oruga en mariposa. Pero es que metamorfosis, y porque había incluido el mito de Teseo como un cuento. Entonces, eso no. Digo, pero si mi nieta, que tiene 6 años, lo lee, o sea, que tampoco pasa nada. Bueno, tu nieta ahora es tiene especial. 7, ahora tiene 7, pero en esa época tenía 6. Mi nieta, sí, bueno, es especial. Pero está endemoniada también un poco. Está totalmente endemoniada, sí. Pero son cosas como tan absurdas, porque es que al niño que hay que darle las cositas planas. Claro. Entonces, tampoco creo en la literatura juvenil. Es decir, vamos a ver, yo cuando yo era jovencita, ahí no existía la literatura juvenil. Tú te leías Los Tres Mosqueteros y te leías Los Tres Mosqueteros, y no creo que Alejandro Dumas pensara, voy a escribir Los Tres Mosqueteros para los chicos que no leían nada. Entonces, yo pienso que un chico joven que ya tiene unas lecturas infantiles y qué tal, pues yo pienso que, ¿por qué no se puede leer La Metamorfosis de Kafka, por ejemplo? Se puede quedar con la mitad de las cosas, claro. Puede entender la mitad, pero se los puede leer perfectamente. Entonces, yo creo que estamos minusvalorando al joven, ¿no? A la hora de darles una serie de lecturas, porque además las editoriales te piden ese tipo de literatura que a mí me parece ñoña, a veces hasta ñoña, no sé. Yo estoy de acuerdo contigo y tuve una experiencia parecida a lo que tú cuentas. Una vez me encargaron escribir un manual para, no me acuerdo si era tercero de la ESO o no sé qué, de lengua y literatura en colaboración con otros especialistas en gramática, porque yo no soy especialista en gramática, pero a mí me tocó la parte del desarrollo de las destrezas de comprensión lectora, de la escritura y la parte que tenía que ver con la historia de la literatura. Bueno, pues estaban empeñados en que el manual tuviese la apariencia de una página de Internet, con sus hipertextos y sus vínculos y tal, y con sus píldoras, sus ráfagas, sus... Entonces, cuando yo me reunía con ellos, les decía, vamos a ver, Internet es Internet. Claro. Y está ahí. Y Internet pide un tipo de procesamiento de la información al que los chavales y las chavalas ya llegan por sí mismos, está ahí. A mí lo que me interesa es mantener las funciones cerebrales, por decirlo de algún modo, que tienen que ver con este procesamiento obsoleto de la información analógica y con la lectura en profundidad, con la lectura semiótica, con los textos más largos, con la capacidad de desechar, con la capacidad de sintetizar, con ver qué hay por debajo del enrejado de las palabras y tal. Bueno, pues no hubo manera. Unas peloteras tuvimos... Yo no he discutido más en mi vida. Pero al final hice lo que me mandaron, claro. Claro, porque es un problema de comercial, es un problema de marketing, es un problema... Como ahora está en una cosa horrorosa que son los emocionarios, no sé si habrás oído. ¿Qué es eso? Yo no sé lo que son los emocionarios. Una cosa maravillosa. Entonces son unos libros dedicados para los niños, que son lo más peligroso, ¿no? Donde te dicen cómo tienes que sentir. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, a mí me parece que ya está haciendo furor, ¿eh? O sea, un montón de gente. Entonces te enseña cómo el niño no puede tener miedo, si sientes no sé qué, si sientes ira es por tal cosa, si sientes amor es por tal otra. O sea, que te van diciendo, o sea, van conduciendo al niño hacia cómo y cuándo y por qué tiene que sentir determinadas emociones. Pues los haylos. Pues me dejas muy preocupada. Pues yo pensé que hacen furor, ¿eh? Hacen furor. Me dejas muy preocupada porque a mí lo que me preocupaba... Es como un libro autoayuda, pero para niños. Para niños. O sea, exactamente. Pobrecillos. Pero claro, como también vivimos en una sociedad en la que los adultos estamos puerilizados,
y vemos programas de muñequitos y estas cosas, y los niños impostan actitudes adultas permanentemente, no me extraña que pronto los niños tengan coaches y cosas de esas. Es que eso es una cosa parecida. Y no sé, o sea, yo cada vez que veo a un niño esferificando cosas en la televisión me quedo horrorizada. Entonces, vivimos en una sociedad que hay una contractura ahí entre esos pequeños seres que parecen adultos y adultos que estamos, con perdón, cada día más con una emoción un poquito rara, ¿no? Unas emociones positivas un poquito raras. A mí lo que me preocupa mucho en la literatura actual es el tema, que además creo que es absolutamente conservador, de que la literatura tiene que ser ejemplar. La ejemplaridad de la literatura, como si todavía estuviéramos en el medievo, como si la literatura solamente pudiera transmitir buenos modelos de conducta y buenos sentimientos y escenas estupendas y pensamiento positivo. Pues no. Yo personalmente considero que la literatura, la gracia que tiene la literatura es que puede ser transgresora, subversiva, insultante, cruel, y en el ejercicio, en el reflejo de esa crueldad, provocar en los lectores críticos un efecto ético. Pero como cada vez leemos a un nivel más superficial, parece que todo tienen que ser los mundos de Yuppie, con lo cual vamos mal, Cecilia, y los poetas sois los que peor vais. Sí, lo tenemos muy crudo. Lo tenéis fatal. Sí, lo tenemos crudo. Sí, porque además la gente lo que no entiende, o sea, es que no entiende. Entonces yo le decía, pero vamos a ver qué tienen que entender, pero... Es que el problema es que la gente se está enfrentando a los libros de poesía como se enfrenta a una novela. Ya. Y no te puedes enfrentar igual, porque son lenguajes distintos y es otra cosa completamente diferente. Entonces, es que a mí la poesía no me gusta porque no la entiendo. Digo, ¿qué entiendes? Digo, ¿tú que quieres buscarle un argumento a la poesía? Entonces, claro, ahí lo tenemos muy mal, Sí, los a no ser que seas Marwan o alguno de esos. Bueno, pero sí. es que Marwan lleva guitarra. Ah, bueno, no importa, yo puedo llevar la guitarra, no hay problema. Pero sí, está, bueno, los nuevos poetas, esta gente que, bueno, que un día les da por llorar y te lo dicen, ¿no? Decir, ay, qué triste estoy, me voy a tomar un café mientras estoy pensando en mi novia que me dejó. Pero eso es un poemazo, tía. Es un poema, sí. Un poemazo. Bueno, claro, de todas maneras es verdad que las poetas lo tenéis más complicado, pero no te creas tú que los que nos dedicamos a la narrativa también tenemos muchos problemas, porque por ejemplo yo hay muchas veces que voy a dar charlas a institutos, a universidades, y entonces me hacen siempre una pregunta, siempre me dicen, ¿pero usted tiene buenos personajes? Digo, hombre, yo tengo unos personajes fantásticos. Digo, no me acuerdo de cómo se llaman, pero son unos personajes, pero vamos, son maravillosos. Tengo unos personajes femeninos, masculinos, de todo, muy buenos y tal. Dice, ¿y por qué no hace usted una saga? Eso lo de las segundas partes. Sí, la obsesión siempre es serializar. O sea, la obsesión es serializar y yo creo que eso tiene que ver otra vez con una concepción de la lectura muy cómoda. Es decir, yo ya me muevo en un territorio conocido, con unos personajes conocidos, que voy a ver en la primera novela, en la segunda novela, en la tercera novela, en la cuarta novela, en la quinta novela, y ese esfuerzo ya no lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, ellos no entienden que si yo tengo un buen personaje, no serialice. O sea, me tratan como si fuera verdaderamente gilipollas y a lo mejor lo soy. Sí, porque a lo mejor lo que debería hacer es ponerme a serializar, corriendo, ¿no? Pero no te han dicho nunca, es que esto así no es un final. Ah, bueno, claro. Eso no, sí. Es que la novela así, esto no acaba, entonces ¿qué va a pasar después? Yo digo, yo qué sé, pues ustedes verán. O sea, es decir, tú acabas una novela y digo, pero vamos a ver, es que no tiene un final, pues estaba aquí, ahora la chica se va y ¿para dónde se va? Yo dije, pues mira, a ver dónde se puede ir. Entonces, claro, yo le dije, pero es que todas las novelas, todos los finales son abiertos, no hay ningún final cerrado. Bueno, sí, final cerrado, Romeo y Julieta, se matan los dos y ahí no hay tutía. Pero que cualquier novela, todos los finales son abiertos. Y luego después te dice, ¿y no hay segunda parte? Claro, sí. De la segunda parte y la serie. Con las segundas partes. Sí, porque se trata todo el rato, yo creo, de responder a lo previsible, y no se tiene en cuenta eso de que la literatura, más que con el espectáculo, para mí está emparentada con el conocimiento. Para mí la literatura siempre es la búsqueda de la palabra para nombrar
o construir una realidad que no ha sido nombrada. Estamos hablando de poesía, estamos hablando de novela. A mí lo que más me interesa, donde yo más disfruto, por ejemplo, son con los géneros híbridos. Por ejemplo, yo cuando escribo Clavícula, que hablo de un dolor, claro. me veo obligada en esa búsqueda de la palabra para nombrar el dolor, pues a indagar en muchos géneros diferentes y en muchos registros diferentes y hablar en una clave tragicómica y hablar en una clave metaliteraria y meter un cuento y luego meter un poema y luego meter una foto de mis pies, ¿no? Entonces yo lo que voy buscando, y yo me imagino que a ti te pasará algo parecido, yo voy buscando lectores que se hagan preguntas sobre el significado del texto a partir del cómo está el texto escrito. Y esto es lo creo yo, lo fundamental y lo maravilloso del proceso de comunicación literaria. Yo siempre he pensado que la literatura no es para dar respuestas, sino para plantear preguntas. Yo siempre lo digo, bueno, y todavía la poesía a lo mejor más. Pero cuando ellos están buscando, digo, no, si yo no estoy dando respuestas aquí a nada. Yo estoy planteando esto, ustedes ya busquen por ahí, ¿no? Pero es que, claro, el problema, nos estamos convirtiendo en una sociedad cómoda, muy cómoda. Entonces, quiere que todo se nos dé, o sea, se nos dé ya. O sea, en una novela, en una poesía, todo se nos tiene que estar dado, ¿no? Y a mí eso me parece bastante peligroso. Y también hay otra cosa que me está preocupando mucho, y que a mí me favorece en ese sentido. O sea, yo escribí una novela en el año, no, en 2009, y con esa exactamente misma novela he ido 10 veces a un mismo instituto. Quiere decir que esa novela ha estado circulando, la misma novela, y yo, además, a costa de perjudicarme a mí misma, digo, vamos a ver, hay más novelas para los chicos. Y no es que a mí me moleste, pero es que ya estoy harta. O sea, cada vez que me llama digo, no me puedo creer que sea otra vez para la luna en el agua. Estoy ahogada con la luna en el agua, porque es... Entonces, y no es un instituto solo, son varios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, claro, el profesor, ¿para qué se va a leer otra novela? Claro, no es los chicos. ¿Para qué me voy a leer otra novela si esta les gusta? Bueno, se comprende. Habida cuenta de los sueldos de los profesores, yo lo entiendo. Yo haría lo mismo. No, yo sé, pero ¿y no se aburren? Es decir, vamos a ver, yo me aburro y soy la autora. Tú imagínate, una profesora con el mismo curso, creo que es en tercero de la ESO, todos los terceros, la misma señora poniendo la misma luna en el agua. Chica, no sé. Sí, resulta aburrido. Resulta aburrido. Y entonces, que claro, es que además no les das oportunidad a los alumnos de leer otra cosa. Claro. Entonces, y aparte de resulta aburrido, incluso para quienes escribimos, yo creo que quienes escribimos siempre le estamos dando vueltas a una serie más o menos reducida, un abanico más o menos reducido, más o menos amplio de fantasmas que tienen que ver con las cosas con tus experiencias vitales, con tus deseos cumplidos o no cumplidos. Esos fantasmas siempre sacan la patita por debajo de la puerta de los textos que escribes, pero al mismo tiempo a mí los escritores y las escritoras que me interesan son los que, además de esos fantasmas, yo veo que en cada libro hay una indagación nueva, hay un intento nuevo de colonizar a través de la palabra otros espacios, otras ideas, hacer otras indagaciones. A mí eso es lo que me interesa, si no, yo como lectora, no ya como escritora, me aburro también, muchísimo, ¿no? Claro, pero es que eso también está pasando en los escritores. Es decir, el escritor llega a un momento en que se siente cómodo en un determinado estilo y en una determinada novela, y entonces lo que hace es repetir exactamente con otro título lo mismo. Entonces, y en poesía está pasando muchísimo, a lo mejor se nota muchísimo más en poesía, ¿no? Hay poetas que hacen un libro, bien, hacen el otro libro, bueno, igual, pero bien, pero ya haces el tercero y ya es lo mismo. Entonces ya ese escritor no me interesa para nada, ¿no? A mí me interesa un escritor que arriesgue, aunque te salga mal. Yo siempre he pensado, a mí una vez un profesor me dijo que yo era muy difícil para hacer una tesis porque cada libro era diferente. Yo digo, ¿y? Entonces digo, pues yo pienso que al revés, ¿no? Se puede hacer una tesis de una persona que tiene un libro. Porque claro, uno está siempre experimentando. Entonces cuando uno elige un determinado tema también requiere un determinado lenguaje. O sea, no puedes hablar de churros y después de nubes con el mismo lenguaje. Entonces, claro,
Y hay gente que sí, que se acomoda a un tipo y le da igual hablar del mar, de la tierra, de la montaña, del infierno, lo habla igual. Entonces, claro, a mí esas personas dejan de interesarme. Bueno, es que si lo hablas igual estás diciendo siempre lo mismo y es que no tiene claro. ningún sentido. Recuperando el tema de los fantasmas, Cecilia, en esa relación que yo creo que hay en tus libros y en mis libros y en los de todo el mundo, entre la vida y las palabras, antes hemos comentado que queríamos hablar públicamente de lo difícil que es hablar de la propia vida en un texto literario por los efectos, por los daños colaterales. Cuéntame un poco tus daños colaterales y yo luego te cuento los míos. Bien, sí, yo cuando yo he estado escribiendo una novela de Mientras maduran las naranjas, ahí no tuve daños colaterales en el sentido de que era mi familia, pero yo no entraba en ese juego, ¿no? O sea, yo contaba la historia porque me las habían contado ellos, me daba mucho, a mí claro, era muy cercano a mí, pero no era yo. Pero ahora me estoy proponiendo hacer la tercera parte de Mientras maduran las naranjas, en la que necesariamente tengo que entrar yo. Y entonces ahí sí me tengo que enfrentar con mis propios fantasmas. He empezado a escribirla, claro, es en primera persona, y de repente digo, uff, esto igual no lo puedo decir, porque hay gente que se puede, o sea, que está viva todavía y que puede sentirse mal, y entonces hago una cantidad de recovecos para intentar decirlo, pero que la gente, que los implicados no se noten tanto. Entonces es un trabajo arduo y además es un trabajo, para mí me está resultando incluso a veces doloroso, ¿no? Porque de repente es como una especie de examen de conciencia, ¿no? Entonces en el que empiezas a verte tú desde pequeña con todos esos complejos, con todas las ruindades y con todos los egoísmos y las mezquindades, ¿no? Y realmente me he dado cuenta que lo que estoy haciendo es un ajuste de cuentas conmigo misma, también con mi familia, pero sobre todo conmigo misma, ¿no? Porque de repente me estoy viendo además... hago una cosa que a lo mejor es muy morbosa, pero cojo las fotos de mi infancia, ¿no? Y las voy poniendo, y entonces por edad, ¿no? Y entonces me voy viendo y digo, joder, aquí era una cabrona. entonces te vas enfrentando, entonces en ese momento recuerdas lo que en esa época te pasaba, los complejos que tenías, lo que tenías que hacer para poder integrarte en un grupo que además a ti no te decía nada, pero que era el grupo que tenías y no había otro. Entonces todo ese tipo de cosas me está costando hacerlo. Yo me identifico muchísimo con lo que has dicho del ajuste de cuentas, más que con el ajuste de cuentas familiar, porque yo nunca cuando he escrito novelas autobiográficas las he hecho con la intención de ajustar cuentas con nadie que me haya hecho daño. No, al revés, claro. O sea, porque yo he intentado escribir siempre novelas autobiográficas que hablen de sentimientos simples y sencillos y que mucha gente puede compartir. Es decir, yo no escribo novelas autobiográficas de una niña que ha sido violada por su abuelo cuando tenía 4 años. O sea, no, o sea, yo escribo sobre una inmensa mayoría, seguramente de personas. Pero, sin embargo, sí que es cierto que en cada libro yo siento que ajusto cuentas conmigo misma. Sí. Que ajusto cuentas, pues por eso, por ejemplo, pues, con la incomprensión que yo he mirado a mi madre durante toda mi vida, con lo que a mí mi madre me parecía una mujer malhumorada sin más, y con el paso del tiempo he entendido de dónde venía su mal humor, ¿no? de sus deseos de haber tenido quizá otra vida en la que ella hubiera tenido una realización profesional que no llegó a tener porque asumió la maternidad y las tareas de la casa y tal. Entonces, todo eso cuando lo entiendes más tarde te das cuenta de lo egoísta que has sido, en el sentido de que yo pensaba, mi madre es para mí y mi madre tiene que estar en casa para hacerme la merienda y para enseñarme que la M con la A es ma y la M con la E es me, ¿no? Entonces, yo en cada libro autobiográfico he ajustado cuentas conmigo misma y he tenido la gran suerte de que todas las personas de mi entorno, tanto las más próximas como algunas más lejanas que han aparecido en libros autobiográficos,
jamás se han sentido insultados, aunque yo no les haya tratado como la Inmaculada Concepción. O sea, Claro. aunque les haya dibujado con sus luces y con sus sombras. Y entonces, en ese sentido, yo me siento una absoluta privilegiada. Y hay una cosa que me da mucho reparo, y es hablar de los muertos. A diferencia de todos esos escritores que dicen, no, yo es que hablaré cuando se hayan muerto ya todos, escribiré claro. el libro autobiográfico. A mí lo que me da mucho reparo es hablar de gente que no se puede defender. Claro. A mí me gusta mucho hablar de los vivos, y luego cuando hablo de los muertos, pues claro, hablo de muertos para mí muy apologéticos y muy cercanos, y con los que tengo un vínculo sentimental enorme, como mi abuela Juanita, a la que, como cuento en la lección de anatomía, yo sigo buscando al fondo de los espejos con una vela encendida por la noche. Yo quiero que se me aparezca el fantasma de mi abuela, pero la tía no viene nunca. Voy a dejar de... Voy a perder la fe. Estará muy entretenida por ahí para allá. Yo qué sé, voy a perder la fe en Iker Jiménez. Creo que nos miente. Ya, bueno, sí, lo que pasa es eso, que a veces... pero ¿qué pasa cuando te encuentras con un muerto que ha hecho daño? A mí es que no me ha pasado. Ya, pero es que sí. Ponte en la tesitura Ya, de que te claro. encuentras con una así, claro. Entonces es muy... Pero no por el muerto, sino por lo por que el hayan muerto. dejado los muertos. Claro, entonces esos son problemas a los que te tienes que enfrentar cuando estás escribiendo una historia que no es autobiográfica en sí, es biográfica. Lo que pasa es que, claro, la cuento yo, pero es que ahí entra, sobre todo, es la época... Es una época en que yo, aparte de mi niñez, que era una niñez nacional católica, y entonces en lo que quiero un poco hablar de lo que era realmente esa terrible escuela, ¿no? En la que darnos la mano a los 10 años era... 2 chicas no podíamos ir de la mano en el colegio porque era una suciedad. Entonces, yo me acuerdo siempre de cuando nos decían eso, que decían, niñas, no sean cochinas y no vayan así. Y entonces yo me miraba las manos porque pensaba que es que las tenía sucias, ¿no? Entonces, cuando vi que la suciedad estaba en otra parte, ¿no? Pero, claro, cuando resulta que tú no tienes ni idea de lo que es el sexo y te lo descubre un cura con las preguntas que te hace al confesar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas están ahí, ¿no? Y, claro, ese cura no se puede defender, pero lo machaco. Entonces, claro, son cosas que tú dices, esto lo tengo que decir, porque es lo que estaba pasando, no me pasaba solo a mí, me imagino que al final, yo terminé porque yo no confesaba sino mentiras, era buenísima. Yo no cometía ningún pecado, entonces, y lo cometía todo, yo era sacrílega totalmente, ¿no? Pero claro, te enseña, o sea, esa educación nacional católica que además... Después, parece que no, pero esa idea de la culpa judeocristiana en la que te educan, claro, no solamente era en el colegio, también lo trasladabas a tu casa, claro, ¿no? Y entonces, claro, estabas viviendo, o sea, todo era malísimo. Cada vez que hacías una cosa te quedaba un... O sea, Dios, qué horror lo que he hecho sufrir a alguien, ¿no? Entonces, porque antes hacía sufrir a Jesucristo, a mí la verdad es que me daba lo mismo. Pero... Ya, porque claro, un señor dice, Jesucristo, ¿no? Hombre, si ya se murió hace un montón de tiempo que lo voy a hacer sufrir. Pero ya cuando tu abuela te dice, si vas a ese sitio, la verdad que me va a sentar fatal, ¿no? Entonces tú vas, yo iba, pero la que me sentía fatal eras tú, claro. Entonces, claro, eso... De todas maneras, yo creo que es muy necesario seguir hablando de estas cosas porque parece que hay traumas o hay estigmas que están superados y yo creo que no están tan superados como queremos creer. Es verdad que los 20 años que nos separan han mejorado muchísimas cosas, sí, pero hay otras muchas cosas que se nos han quedado dentro ahí larvadas y que las tenemos. Y yo creo que esa visión culpable, sucia... y vergonzante de la sexualidad y del gozo femenino sigue muy presente. O sea, yo me acordaré toda mi vida de una anécdota que me contó mi madre hablando con su madre, en la que su madre le confesó que ella jamás había gozado del matrimonio. Y cuando su hija se casó, lo primero que le dijo es, hija, a ti no te hacen daño. Y esas cosas, quiero decir,
estaban y yo creo que lamentablemente están al cabo de la calle. Claro. Lo que pasa que ahora tenemos un poco como más recursos para podernos salvar de esas cosas. Y respecto a la religión, a mí me pasaba un poco lo contrario que a ti. Yo quería ser buena. Yo quería ser buena y quería creer en Dios y tener mucha fe, sobre todo porque mi padre era muy ateo. Y entonces yo quería hacer la comunión y hacer la catequesis y todas estas cosas y tal. Y al final lo conseguí. Al final me vistieron de azul, me pusieron una guirnalda de flores, hice la comunión y eso sirvió para que toda mi familia se cogiera un pedo monstruoso para celebrar. O sea, lo que se hizo fue un fiestón fenomenal. Y entonces yo pensé, ay, no somos buenos, somos todos muy malos y tal. O sea, yo no sé, tenía una especie como de culpa diferida. No sé, se había saltado una generación, pero a mí me había tocado de una manera extraña. Sí, no, pues a mí fue al revés, porque a mí cuando el cura me dijo eso, digo, coño, pues me enseñó esto. Oye, si le dijiste coño... En ese momento dije, pues voy a probar. Entonces, claro, descubrí. Claro, pero porque me lo dijo primero él, o sea, yo no tenía ni idea de eso. Joder, pues esto debe que, si esto es pecado, debe ser que... tal. Y entonces, claro, yo era así, al revés. Yo era al revés porque, claro, yo tenía la ventaja de, bueno, mi familia era totalmente disparatada, o sea, era muy contradictoria porque mi abuela se confesaba atea, pero tenía una Inmaculada Concepción, bueno, claro, un Cristo y toda la sí. pesca, ¿no? Después, cuando llegaba el día de 3 de mayo, enramaba la cruz. Entonces, claro, y después, por otro lado, además, el hecho de que mi padre trabajara en la cantina del Teatro Atlante, que era un cine, pues hacía que yo pues viera películas que eran... En aquella época estaba la clasificación moral de espectáculos. Sí, claro. El 1, el 2, el 3, el 4. Hilda era del 4. Mayores con reparos. No, es que era, o gravemente peligrosa. Rigurosamente, sí, muy gravemente peligrosa. O sea, ya es que ni los mayores podían ir a aquello. Claro. Y yo me la vi 4 veces y yo decía... claro, yo es que decía, esto del 4 tiene que ser terrorífico, porque tú lo ves ahí y dices, ¿esto qué es? Y yo decía, no me daba cuenta, Y yo le decía a mi madre, ay, mira, ¿y esta película por qué es del 4? Dice, entonces mi madre, así como la pobre no sabía qué decir, me dice, debe ser por el cachetón que le da Glenn Ford a Rita Hayworth. Porque ella decía Glenn Ford y Rita Hayworth, o claro, y Grace Kelly. Y entonces yo decía que va, pero si yo veo en el matiné las películas del oeste que se pegan tiros y se matan y no pasa nada, yo dije, yo tengo que mirar. Hasta que, joder, lo descubro en el baile de la señora y dije, esto va a ser, esto del guante. Esto es el 4, digo. Entonces, a mí esas cosas de los peligros siempre fui muy amiga del peligro yo en esto. De todas maneras, la concepción esta de la religión de tu abuela, en mi casa pasaba algo parecido, ¿no? La madre de mi padre era completamente atea, mi abuela Juanita, esta que busco yo en el fondo de los espejos y tal, pero luego de vez en cuando hacía unas cosas rarísimas porque decía, por si acaso... O sea, el por si acaso siempre estaba presente. O sea, quiero decir, a mí esto me parece absolutamente irracional, esto no puede ser, pero oye, mira, por si acaso, déjate de tonterías, vamos a ir al funeral de Pepita. Y luego también nosotros en casa teníamos un sentido muy festivo de la realidad, todos eso, muy ateos, pero los santos se celebraban religiosamente y nunca mejor dicho. O sea, nosotros no hay Santa Marta que no celebráramos. Y era Santa Marta tiene tren pero no tiene tranvía y nos lo pasábamos fenomenal. Pero fíjate que enlazando otra vez, volviendo a lo de la cuestión de la literatura y la vida y eso, yo tengo la impresión de que cuando los lectores se enfrentan a un texto autobiográfico o tienen la sospecha de que ese texto tiene algún elemento autobiográfico o autoficcional, que es otra cosa, pero da lo mismo, se hacen muchas preguntas sobre el alcance moral, la responsabilidad que tiene la persona que escribe, y sin embargo no se hacen la misma pregunta moral y sobre la responsabilidad cuando los escritores, las escritoras utilizamos las máscaras de la ficción. Y en el fondo tú te estás exponiendo y te estás desnudando, ya sea a partir de tu propia carne, ya sea a partir de los personajes y de las tramas que juegas, que inventas para
expresar eso, todas esas zonas de dolor que hay en tu cuerpo, todas esas cosas que te preocupan, con lo cual yo creo que la pregunta sobre la responsabilidad, la moral y el dolor de los demás nos la tendríamos que hacer con todos los textos que leemos y con todos los textos que escribimos. Sí, pero además las interpretaciones también son muy curiosas. Yo recuerdo cuando yo publiqué 12 lunas de Eros, que me lo publicaron acá a Canarias, yo les di, eran 12 meses del año, entonces les di a 6 pintores y 6 pintoras para que me ilustraran un mes. Y hubo una pintora que me llama y me dice, Chacha, ¿todo esto te pasó a ti? Y yo le dije, ojalá, porque claro, eran poemas eróticos, pero claro, eran poemas eróticos. Y entonces la mujer alucinando, entonces me pregunta que si todo eso me había pasado a mí. Y yo, 12 meses, todos los días esto, y yo me muero. Entonces, claro, yo decía, no, pero vamos a ver, esto es poesía. O sea, bueno, hay una fantasía erótica, pero que también viene también de lecturas y todo, pero que no me... Yo digo, mira, yo los 12 meses, todos los días del año con esto no lo resisto. Digo, claro, ni nadie. Conmigo, ni nadie, ¿no? Pero fue muy curiosa la pregunta, cómo esa persona pensaba que yo había experimentado todo aquello, ¿no? Entonces... Yo con el primer libro que escribí, con El frío, que en aquella época estaba trabajando en una universidad privada de Madrid, que era un libro sobre el desamor y había una reflexión sobre la locura y se intentaban un poco desmentir todos los tópicos del romanticismo que luego traen tanta infelicidad a muchas mujeres por aquello del vampirismo, la posesión, la maté porque era mía y todas estas historias. Y cuando yo escribí este libro, mi jefa en la Nebrija me llamó al despacho y me dijo literalmente, Martita, porque ella se llamaba Marta, Humberto la conoce bien, ella era Marta y yo Martita. Era jerarquía y realidad física también, como en el caso de Cecilia. Decía, Martita, ¿tú por qué escribes esas cosas tan tristes? Dice, me parece inconcebible. Dice, si tú eres una persona muy alegre. Digo, pues a lo mejor es por eso. A lo mejor soy alegre porque tengo la capacidad de escribir esas cosas tan tristes, o a lo mejor, yo qué sé, simplemente soy educada. No sé. Yo pienso que se confunde un poco vida con literatura, entonces ellos quieren siempre, o sea, el lector siempre te busca al escritor, no sé, por algún lado te tiene que buscar, ¿no? Igual que, por ejemplo, con Luis Feria, que estábamos hablando el otro día, ¿no? Cómo buscaban al escritor. Y entonces, digo, mira, el escritor Luis Feria y lo que escribía no tenía absolutamente nada que ver, porque era una persona totalmente neurótica. Yo me acuerdo de Luis, que era muy neurótico, y tiene una poesía maravillosa, ¿no? Pero no, ahí no estaba Luis Feria, pero a lo mejor era el Luis Feria que hubiera deseado ser. Claro. Y también estaban sus miedos, como tú dijiste, el miedo a la muerte también estaba ahí, pero eso mucha gente no lo ve, entonces porque ellos estaban buscando, en Dinde era, mira lo que le pasó a Luis, y ¿tú qué sabes si esto le pasó a Luis? ¿No? Y es un poco eso, ¿no? Eso es verdad, y luego también hay otra cosa que a mí me interesa mucho y es cómo... ya más aparte de las escritoras y tal, cómo los buenos libros lo que hacen es leer a sus lectores. O sea, en realidad los buenos libros a ti hay una apelación a ti como ser humano y se ponen en tela de juicio todas las cosas que tú eres. Y eso me parece una cosa maravillosa y convierte la literatura en una actividad de riesgo que a mí me gusta mucho y creo que fomentar esa idea de la lectura como actividad de riesgo puede ser una forma para estimular a los jóvenes. No es una cosa que sirve para rellenar tus espacios de ocio, no, es una actividad de riesgo. Yo escribí un librito muy cortito que se llamaba Razones para no leer, que repartieron gratuitamente en la Feria del Libro de Salamanca, de Valladolid y tal, y en los institutos funcionó muy bien porque los alumnos se sentían tocados por la parte negativa que podían tener los libros. Y luego hay ejemplos maravillosos de cómo, por una parte, los libros tienen mucho que ver con quien los escribe, claro que tienen que ver con su visión del mundo y con todo, pero... por otra parte hay una escisión, porque, por ejemplo, mi amigo José Ovejero escribió un libro que se llamaba Escritores delincuentes, donde hacía el retrato de seres humanos que
fueron delincuentes, o sea, mataron a su amante, estafaron a su amigo, o yo que sé qué barbaridades hicieron, y eso no significa que tú tengas que juzgar sus libros en función de su delincuencia. Es que eso es una de o sea, las cosas que, por claro, una, pasa, ¿no? por una Claro, parte sí, estás hay que tú separar, como sí. ser humano que puedes cometer o no delitos, pero un libro no delinque. Claro, es que el problema es que si vamos por ahí, pues no leeríamos a Ferdinand Selin, porque es antisemita, a Nabokov, porque es misógino. Entonces yo pienso que en ese sentido sí hay que separar un poco Hombre, claro. la vida del autor. Después tú puedes echar peste del autor, criticarlo, todo lo que se quiera. Pero si una obra es buena hay que reconocer que la obra es buena. No, y sobre todo que yo creo que no hay que censurar ninguna obra ni amordazar ninguna obra por la catadura moral o el sesgo ideológico de quien la ha escrito. Tienes que aprender a, pues eso, a desarrollar estrategias para leer críticamente y saber lo que te puedes quedar y lo que no te puedes quedar de ese libro, pero lo que no puedes hacer es meterlo en un índice de antemano, ¿no? Y entonces yo creo que ahora, en ese sentido, estamos en una sociedad muchas veces muy pacata, muy pacata, pero también porque eso está en conexión con ese tipo de lectura literal de superficies deslizantes que nos caracteriza. Voy a poner un ejemplo que pongo siempre, que me encanta, que es de la escritora Remedios Zafra, ensayista, que seguramente habrá venido por aquí o vendrá. Aquí en la fiesta de es estupenda. Bueno, pues Remedios Zafra en El entusiasmo tiene una escena que a mí me encanta, que son dos padres que van en el coche y de repente ven que el niño de 3 años en el asiento de detrás está haciendo así en la ventanilla. Y venga a hacer así en la ventanilla. Y se dan cuenta de que lo que está intentando hacer el niño es agrandar la vaca. Ah, claro, porque es la de los... Agrandar la vaca que está al otro lado. Ostras, ¿cómo nos ha cambiado la cabeza, eh? Esto es muy sintomático. O sea, que el niño quiera agrandar la vaca para verla, pero sin romper, sin traspasar el cristal. O sea, la realidad muy bien, pero de lejos. La realidad muy bien, pero higiénicamente. La realidad ampliada, pero a través de una pantalla. No la realidad sudada o garrapatuda. Yo no sé si las vacas tienen garrapatas o no, pero vamos, tampoco es que yo haya visto muchas vacas y fija, y me pongo a hacer la censura, pero bueno, en fin, da igual. Que estamos cambiando mucho. Y a veces para bien y a veces pues no tanto. Bueno, todo tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Eso del problema de la realidad virtual es que es muy peligrosa, porque a veces el problema es las confusiones, ¿no? De cómo que se confunde la realidad virtual con lo que no es, y eso en las redes sociales lo tenemos, vamos, ahí el engaño total, ¿no? Entonces tenemos que estar pertrechados, pero claro, yo pienso que todo el mal ahí está en la poca lectura, pero en la poca lectura de libros analógicos, como tú dices, ¿no? Porque tenemos muy fácil ahora, ahora sabemos todas las historias y no hace falta ni esforzarnos. Y entonces es el problema, estamos en una sociedad del poco esfuerzo, del nulo esfuerzo. Y entonces eso lo ves desde los niños. Además, hay otra cosa. Vamos a que el niño se esté tranquilo, vamos a darle el móvil. Entonces el niño, claro, te deja tranquilo, es verdad, porque se engancha, pero es que después, ¿qué haces con ese niño? Ya, pero aparte de los niños, que a mí me preocupan mucho, yo ya me preocupo mucho también por los mayores y por los ancianos y por mí misma y por mi propio deterioro físico y mental, y yo me doy cuenta de que mi capacidad de concentración ha cambiado. O sea, mi capacidad de concentración ha cambiado. Yo estoy escribiendo en el ordenador de mi casa y estoy esperando que llegue un estímulo que me interrumpa. Necesito un estímulo que me interrumpa. Estoy esperando que me entre un correo electrónico. O estoy esperando, o sea, incluso yo misma, o sea, que he sido educada con otras fórmulas y en otro mundo, me doy cuenta de que estoy viendo la televisión y estoy cogiendo el móvil estúpidamente para ver las noticias que salen en el tablón de noticias. ¿Por qué tengo esa necesidad compulsiva de coger el móvil cada 2 minutos para ver qué es lo que hay, ¿no? Yo creo que estamos cambiando todos. Incluso
la gente más crítica y sí, más sí. autocrítica no te puedes inhibir a los estímulos que estamos recibiendo, y eso me preocupa. En el caso de los niños, obviamente, mucho, Claro, mucho, pero en el porque se mío hace un mucho más. montón, porque es que, claro, esto es salvaje, insecticida. ¿Qué está pasando si me pasa a mí? Que soy absolutamente renuente y como un monje del cister. Pero el problema es que además nos dejamos el móvil olvidado y parece que nos ha ocurrido la gran tragedia. Hombre, es que te ha ocurrido la gran tragedia, Entonces, imagínate, ¿qué haces sin el móvil? O sea, claro, estamos creando Claro. nuestras propias necesidades. O sea, Vamos. claro, entonces, claro, yo pienso que hay un problema ahí y yo creo que también eso interviene también en la deshumanización. O sea, el hecho de que estemos viendo una realidad que es totalmente virtual, aunque sea real, cuando nos están transmitiendo las noticias, ya es igual. Ya los muertos son números. 40 muertos en no sé qué dónde, no sé cuántos, no sé qué. Entonces estás tan acostumbrado a eso que los mismos medios de comunicación te van deshumanizando porque acaba siendo cifras simplemente. Y cuando la gente deja de ser persona para ser cifra. Claro, y eso se ve también muy bien en la representación de la realidad en la Primera Guerra de Irak, que nos retransmitieron en directo como si fuera un videojuego, y luego también ocurrió algo aterrador cuando las Torres Gemelas se produjo otro fenómeno que yo creo que nos ha marcado como civilización absolutamente, que tiene que ver con la jerarquización de las víctimas. Cómo hay víctimas de primera y cómo hay víctimas de segunda, cómo hay víctimas que se agrandan porque conocen sus sentimientos de primera mano a través de los mensajes de los móviles, y hay otras víctimas que importan mucho menos porque no parece que no tienen padres, parece que no tienen madres, parece que no tienen sentimientos, son gente que están ahí, no sabes nada de ellos. La gente dice hasta moros, no sabían que eran persas. Ah, moro, claro, porque ya es todo lo mismo. Todo lo mismo. Bueno, yo creo que es el momento de que la gente pregunte lo que quiera preguntar, ¿no? Porque si no, tú y yo podemos estar aquí hasta el día del juicio, me estoy temiendo. Bueno. Pensábamos que no íbamos a tener temas de conversación y esto ha sido un no parar. ¿Alguna preguntita? Sí, ahí. Pues no tengo una copia. Y mira, y bien que me gustaría, ¿eh? Y es una cosa que he pensado alguna vez. Es una novela que yo escribí en aquellos primeros ordenadores que tenían la pantalla con un fondo muy gordo y la pantalla negra y las letras amarillas. De eso me acuerdo perfectamente. Pero la perdí. Una pena. Porque incluso alguna vez intenté encontrarla para reciclarla y convertirla en otra cosa. Porque claro, yo creo que quienes nos dedicamos a este oficio somos, por una parte rompemos muchas cosas, pero luego también somos como pequeñas urracas que queremos sacar partido de casi todo, ¿no? Y no lo encontré. Qué lástima. Mira, esta noche me voy a acostar triste. Pablo, las has hecho polvo. Me has hecho polvo, Pablo. Sí. Una curiosidad, Marta. ¿Qué está distrayendo tus colaboraciones periodísticas frente a la creación literaria? Aunque también parte hay que reconocer que tus artículos son creativos, ¿no? Yo creo, Humberto, yo intento que todo forme parte de un todo. Yo intento que todo sea complementario y que todo forme parte de un proyecto ético y estético coherente. O sea, yo creo que cuando busco las palabras para escribir las columnas, estoy haciendo un ejercicio literario, como tú muy bien has dicho. Entonces, en ese sentido, creo que todo forma parte de lo mismo, de esa necesidad de transmitirle al otro una conciencia de estilo que pasa por la reflexión sobre la vida y sobre la reflexión sobre la ideología invisible, o sea, lo que tenemos naturalizado, lo que tenemos normalizado y que, sin embargo, pues hay que denunciar. Y eso, por ejemplo, en las columnas yo lo saco mucho a través de la publicidad y cosas por el estilo, que también uso en las novelas. Entonces, hay una visión del mundo y una manera de trabajar con el lenguaje que es muy parecida. Ahora bien, eso es una cosa, y otra cosa es que es cierto que los ritmos del periodismo son muy disruptivos en la vida cotidiana. O sea, a mí hay veces que me llaman para hacer cosas de un día para otro que digo, no,
Digo, es que yo no sé trabajar así, yo no soy periodista. O sea, por ejemplo, a mí me encargan muchas veces necrológicas, fíjate que de escritores, de escritoras, y no es por despreciar a los escritores, es que a mí no me salen así las cosas tan rápidas como a los periodistas. Entonces, las colaboraciones en la SER y las columnas del País lo que sí que han hecho es que yo, mi vida ahora esté disciplinada de una manera en la que yo sé que tengo que cumplir con unos plazos y con unas obligaciones que interrumpen mi cotidianidad de una manera que antes no era así. Pero por otra parte es necesario porque me proporcionan un dinero que necesito, seamos honestas, o sea, estas cosas no se hacen gratis, y por otra parte creo que me permiten llegar a muchísima más gente. Y eso, hay un efecto ahí de amplificación que yo doy gracias que me haya llegado con mis 51 años. Aprovecho para darte la enhorabuena por las magníficas columnas. Muchas gracias, Humberto. A Humberto yo lo conozco desde que llevábamos calcetines cortos casi. Claro, es que el mundo es muy pequeño, ¿eh? Nos estamos haciendo mayores. ¿Y cuántos contactos canarios tengo yo sin saberlo, oye? Curioso. Aquí hay una señora que quiere preguntar. Yo quería saber qué piensa usted de la utilización que hace la televisión del tema, por ejemplo, del tema de la mujer, de las violaciones, de los malos tratos, porque si se pone en la televisión, todas las televisiones lo hacen a la misma hora, cualquiera que coja. Y yo creo que se está banalizando y se está queriendo hacer como algo cotidiano para evitar así despertar conciencia y machacar a aquellas que ya se tienen. Querría saber qué opinan sobre eso. Bueno, el problema de la televisión, yo pienso que lo banaliza todo, no solamente el tema de la mujer, sino que lo banaliza todo y lo convierte a veces hasta en espectáculo, ¿no? Y además, date cuenta que, bueno, yo no sé, las televisiones son con ánimo de lucro, es decir, necesitan tener muchos espectadores, entonces necesitan despertar el morbo, porque a más morbo, más espectadores, más anuncios, a más anuncios, más cobran, ¿no? Yo pienso que todo hay una razón económica muy fuerte ahí en la manipulación de los medios, ¿no? Entonces, no solamente en el hecho de la mujer, sino en cualquier hecho, para mí, por lo menos. A mí esto que planteas, claro, me preocupa mucho porque creo que siempre corremos el riesgo, tal y como se refleja este fenómeno, de convertir algo que desde mi punto de vista es un mal endémico, es un mal sistémico, es un mal del mundo en el que vivimos, es un mal ligado al resto de las desigualdades, la desigualdad de raza, de género, de clase, todas estas cosas. Corremos el riesgo de convertir eso que tiene que ver con el mundo en el que vivimos, y es una lacra y una enfermedad, en una especie de acontecimiento aislado, retratado en la crónica de sucesos. Y de alguna manera eso es lo que permite a partidos políticos como Vox cambiar el término de violencia machista o violencia de género hacia el epígrafe de violencia intrafamiliar. Las palabras no son inofensivas, las palabras son terriblemente puntiagudas. Entonces, el hecho de que se quiera hacer creer a las personas que si hay un maltrato en una casa, esto sucede porque hay un hombre que está demenciado, que tiene un problema, y una mujer que, bueno, que a la pobrecita le ha tocado la china, venderte así, de esa manera, como una cosa particular, algo que es general y que tiene que ver con cómo está concebido el mundo y el sistema en el que vivimos, es muy peligroso, muy peligroso. A mí por lo menos me lo parece y creo que no lo deberíamos permitir. Sí. ¿Crees con el profesor Navarra
un nuevo un ciberproletariado. Ostras, Pedrín. Me interesa. Sí, lo comentaba en la columna. Probablemente están haciendo un ciberproletariado, pero a mí lo que más me interesaba de la columna del profesor Navarra y del libro que escribió el profesor Navarra tenía más que ver con cómo él hablaba de que en la educación era muy importante todas estas cosas de las que estamos hablando, pero también era muy importante tener en cuenta que para la capacidad de concentración de los niños era fundamental que no hubiera niños desnutridos, que hubiera niños que hicieran sus 3 comidas reglamentarias al día. Eso es lo que a mí más me interesaba del planteamiento de Navarra. Y luego lo que me parece muy interesante es la lucidez o la imaginación que tiene la gente para acuñar en un momento determinado marbetes que pueden ser descriptivos de un estado de cosas sociológicos, el ciberproletariado, el ciberfetichismo del que hablaba también César Rendueles, la sociedad líquida, todas estas cosas. El problema es que yo creo que vivimos en sociedades donde desde mi punto de vista, hay una masa proletaria muy grande, hay un lumpen proletariado muy grande que no se identifica como tal. A mí el hecho de, por ejemplo, que en este país haya trabajadores y trabajadoras pobres me parece una cosa aterradora. Y me parece también una cosa aterradora, y esto lo comentaba el otro día en la radio, que los que mantengan un concepto de dignidad laboral sean los jubilados y los abuelos, que no tienen interiorizada la ideología invisible del neoliberalismo, de la conexión permanente, de la posibilidad de que trabajes y seas pobre, de la posibilidad de que pagues por una casa más que el sueldo que recibes. Entonces esto me parece cosas muy preocupantes sobre las que deberíamos pensar. O sea, que la conciencia crítica para la transformación social de un país como el nuestro esté en manos o dependa de las personas más mayores me parece una cosa pues triste. Y deja de hacerme preguntas difíciles, Humberto. Hola, buenas noches. Me gustaría conocer vuestra opinión acerca de la relación entre determinadas novelas que tienen éxito, especialmente cuando son llevadas a la televisión y convertidas en series, y hasta qué punto el éxito televisivo puede provocar una segunda parte, por ejemplo, de esa novela. Gracias. Vamos a ver, yo creo que esto tiene un poco que ver con lo que estábamos comentando antes de la serialización, de que la gente se siente más cómoda interactuando con productos culturales con los que cree que tiene alguna familiaridad, con los que ya sabe cosas de antemano. Pero yo creo que lo que tenemos que pensar, o por lo menos lo que yo quiero pensar, es que son géneros diferentes. A mí, por ejemplo, si me dijeran si tengo algún inconveniente en que adaptaran una novela mía a la televisión, yo no tendría ningún inconveniente porque entiendo que son textos distintos. O sea, por una parte estaría mi novela y por otra parte estaría lo que el responsable o la responsable de esa serie hiciera con el texto en el que se apoya. Entonces, yo no me preocuparía gran cosa, pero insisto, creo que esa retroalimentación que se da de una cosa hacia la otra forma parte de ese fenómeno en la que lo que nos gusta es la repetición, el simulacro, la precuela, la secuela, el qué pasará con el hijo de Aída y todas estas cosas. Sí, claro. Entonces, y además a veces ocurre al revés, que a partir de una serie de televisión la gente se acerca a la novela. Esperando además y a lo mejor no encuentra lo mismo, o sea, no, porque claro, que no. Son lenguajes diferentes, claro, visiones diferentes, entonces y ha ocurrido que mucha gente, estoy viendo no sé qué, voy a ver si me compro la novela. Yo dije, va a ver,
Entonces después resulta que la novela... Te vas a enterar. Claro, digo, te vas a enterar, porque claro, el problema es que las series de la televisión están hechas de una manera dinámica, de manera que atrape al lector. Eso en una novela no lo vas a encontrar, porque en la novela hay una literatura. Hombre, suponiendo que la novela sea buena, ¿eh? Porque claro, el problema es que a veces te gusta más la serie porque también está peor escrita la novela. O sea que no. Pero por lo general... es una equivocación ir buscando lo que tú ves en una serie, ir buscando una novela, porque no tienen por qué ver. A veces sí tienen por qué ver, incluso a veces es mejor la serie que la novela. Yo he visto casos, ¿no? Pero sí. Estaba pensando realmente en el ejemplo del cuento de la criada, ¿no? Ya. Y la segunda parte que ha salido ahora. Ya. La aceptación y demás. Luego hay otro fenómeno que se produce, que es cuando se hace una novela porque una serie ha tenido éxito. Exacto. Que eso también pasa algunas veces. Hay culebrones de la televisión. Con lo de Luis Alfredo me has dado un disgusto que no te puedes ni imaginar. Esto, con esto y con lo del negro ya fatal. Pero esto ha sucedido. O sea, con culebrones de la televisión, recuerdo aquel que se llamaba Amar en tiempos revueltos, que ahora se llama de otra manera, que dio lugar a 2 o 3 novelas. Porque como tenía mucho público en la franja horaria de después de comer, pues hicieron 2 o 3 novelas que seguramente venderían muy bien. Pero son estrategias comerciales. Sí, yo pienso que todo depende de la parte. Danza. La gente está de jueves. Sí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Entiendo que aquí hay más mujeres que hombres y, desgraciadamente, voy a decir que tengamos que tomar la palabra, no me gusta. Pero no me puedo marchar esta noche. He leído el libro este de Tsunami, me ha encantado, lo terminé anoche, y creo que feminismo equivale a igualdad de géneros. Ecologismo significa, tengo la sensación que estamos en el Titanic. Estamos en un planeta que se está echando a perder y mientras estamos hablando de otras muchas cosas, desde novela, poesía o lo que haga falta, ¿no? Pero creo que es una sociedad tan, y hablo del plástico, por ejemplo, hablo de la quemalla de todas las selvas, ¿no? Creo que el ser humano, si no interviene muy rápido, se está hablando de una decena de años, o sea que no es tanto. Una vez que ya hayamos cogido el vuelo de la destrucción, ya no hay vuelta atrás, como en un avión. Entonces creo que ahí la mujer tiene que tomar parte, junto con el hombre, de que ella es la creadora de su hijo, sus hijos en su seno materno. Nosotros no ponemos nada más que una pequeña semilla, el que lo haya puesto, vamos. Y creo que bueno, dejo esta reflexión para ustedes. Sí, pero también la salvación del género humano no solo depende de eso. Yo pienso que la salvación del género humano también depende de la cultura. Y la cultura, lo que nos hace la cultura es humanizar a la humanidad. Entonces, un pueblo somos cada vez más analfabetos. Eso está claro. Y al ser más analfabetos, pues nos tragamos lo que sea. Somos estamos convirtiéndonos en una serie de individuos totalmente manipulables porque nos tragamos lo que sea, ¿no? Y entonces eso para mí es muy peligroso, ¿no? Si tomáramos conciencia de las cosas, y para tomar conciencia de las cosas hay que tener espíritu crítico, y vuelvo otra vez, y para tener espíritu crítico hay que leer, entonces otro gallo nos cantaría. Pero estamos en una sociedad de analfabetos, y no me refiero a analfabetos de que no sepan leer ni escribir, me refiero a analfabetos funcionales y que no les interesa en absoluto lo que le estén diciendo por ahí. Les interesa ver Gran Hermano y les interesa otro tipo de cosas. Entonces, ese tipo de personas son los tipos manipulables y que les da igual todo, ¿no? Entonces, esos son los elementos, para mí son los elementos peligrosos, ¿no? Yo de todas maneras creo que el puente de conexión entre las
preocupaciones feministas y las preocupaciones ecológicas y ecologistas tiene que ver con la capacidad que tengamos las mujeres y los hombres feministas para resignificar palabras como poder y aprender a hacer las cosas y organizar los sistemas sociales, políticos y económicos de una manera que no sea la habitual, la aprendida, la canónica, de una manera alternativa que pueda llegar a ser menos depredadora con los recursos del planeta. Por eso, por ejemplo, ahora se habla del ecofeminismo. Pero claro, eso pasa por una revolución planetaria a la hora de plantearte eso, cómo gestionas los recursos que tienes, cómo se hacen los repartos, cómo se trabaja. O sea, implica el feminismo que a mí me interesa, como decía antes, es el que implica cambios no solamente desde el punto de vista de la igualdad de los techos de cristal, sino que el feminismo que a mí me interesa es un feminismo que atañe al 90% de la población y que exige el cambio de todas las infraestructuras económicas. Sí, y todo lo que de poder, claro, y todo lo que acarrea. Por eso para mí en el feminismo es muy importante replantearnos de una manera nueva el significado de las palabras. De qué hablamos cuando hablamos de poder, claro. De qué hablamos cuando hablamos de trabajo, de qué hablamos cuando hablamos de todas esas cosas. Por ahí es por donde el feminismo puede ser verdaderamente, por una parte, agresivo y por otra parte, productivo. Y que conste que yo no odio a los hombres. Ah, sí. Esto no tiene nada que ver con el odio a los hombres, ¿eh? Yo amo profundamente tanto a los hombres como a las mujeres, o sea, hablo al género humano. A nivel general, claro. Claro, hombre. Sí. Sí, pero que estamos en una sociedad que todo es cuestión de poder. Claro. Entonces, eso es lo que nos está perdiendo un poco, ¿no? O sea, el poder es lo que está dominando ahí. Entonces, claro, ese es el gran problema. Pues nada. ¿Alguna pregunta un poco más fácil? Identidad femenina o masculina, me da igual. Claro. Bueno, yo no la conocía a ella, pero la defendí de unas ayatolas que la pusieron a parir un poco por un epílogo que le hizo a esta señora Garro, ¿no? A Elena Garro, sí. Elena Garro, que fue un libro que apareció con una especie de cinta de esta. Una faja. Faja. Y entonces yo no entendía nada cómo le estaban haciendo a esta mujer esto. Y entonces le escribí un artículo a esas ayatolas y entonces la llamé ayatola, claro. Y a partir de ahí entonces ya ella conocía a Izaskun y a través de Izaskun pues tomé. Sí, y entonces pues, tenemos bastante complicidad porque somos bastante cabronas y tenemos... y bueno, yo creo que sí, ¿no? Y bueno, nos tomamos la vida con bastante humor, creo, ¿no? Eso sí, pero yo tengo que decir que aparte de cabronas, yo soy buena. Ah, bueno, tú eres buena, yo soy buena, esta era la mala, pero Cecilia es una mujer mucho más valiente. O sea, sí, ves mucho más valiente, no solamente por el año de tu nacimiento, sino por todo lo que te ha tocado vivir en la vida. Entonces, a mí, como decía al principio, a mí me parece una mujer ejemplar por su trayectoria vital y por su trayectoria literaria. Entonces, encima además me defiende de las ayatolas y los ayatolas, pues ¿qué quieres? ¿Cómo no vamos a ser amigas? Pues claro, por supuesto. De todas maneras, yo con ese episodio de lo de la faja de Elena Garro me di cuenta de una cosa que es terrible, que es que el fuego que más duele es el fuego amigo. Claro. Y lo que es absolutamente intolerable, y yo procuraré no hacerlo nunca jamás en mi vida, es hablar, o no hablar, sino estigmatizar antes de conocer las circunstancias, porque lo que pasó con este libro es que a mí me encargaron un epílogo para un libro en el que yo, pues claro, dije lo que me parecía el libro, y luego los editores pusieron una faja que yo ni decidí, ni vi, ni me enteré, si no llega a ser por las ayatolas, claro. Que de repente me empezaron a insultar, y entonces yo les dije a los de la editorial, oye, convendría que quitarais esa faja,
no solamente ya por mí, sino por vuestra higiene mental y tal, pero la gente aprovechó para ponerme a mí a parir. Pero es que Bueno, a mí pues, me pareció, o sea, a mí me pareció Bien. realmente que eso había sido una excusa, es decir, ya, seguramente. que no, realmente ellos, vamos a ver, ellas me imagino que no son tontas, saben que la faja fue una cuestión editorial. O sea, lo que pasa es que fue la excusa, pues no sé, para ponerte verde, porque, vamos, a mí me pareció aquello tan exagerado, que yo decía, ¿pero qué están haciendo con esta mujer? Y yo no la conocía de nada, pero me vi como en el deber de salir como a defenderla, pero... Y entonces a partir de ahí fue cuando llevamos amistad y bueno, ya cada vez, yo creo que cada vez la quiero más y la admiro más también, ¿no? Porque a mí me parece que es una... Bueno, yo que me encantan las novelas porque las novelas de ella dicen lo que yo hubiera querido hacer. Sí, es cierto, es verdad. A ver. Sencillísima. Esa es súper... Bueno, vamos a ver. Yo creo que nos tenemos que felicitar, y en ese sentido voy a ser políticamente correcta, pero además estoy convencida de lo que digo. Nos tenemos que felicitar de que el premio Planeta haya recuperado esa especie de ADN literario que había medio perdido por el camino. A mí eso me parece una buena noticia. Y a partir de ahí, claro, ya no puedo juzgar mucho más porque lo que no he hecho ha sido leer las novelas. A lo mejor luego leo las novelas y te digo, pues mira, esta novela sí me gusta o esta novela no me gusta. Pero en principio creo que es una buena noticia que un premio con una dotación económica de 600.000 euros vuelva de alguna manera al territorio de lo específicamente literario. Más allá de las bestsellerizaciones y más allá de las lecturas clientelares, con lo cual yo estoy contenta, la verdad. Ahora, vuelvo a decir lo que dije el otro día, que nadie piense que estos son los Reyes Magos. O sea, los premios auspiciados por editoriales privadas son estrategias publicitarias. Sí. Son estrategias publicitarias en las que evidentemente los ejecutivos y los editores no dan puntadas sin hilo. Nadie puede ser tan ingenuo como para pensar que se va a presentar al Planeta con su cara bonita y lo va a ganar. Hay mucho trabajo por detrás para que las cosas sean como son. Entonces esto ya se puede luego valorar en términos de si te parece legítimo o si no te parece legítimo, pero los premios son así. Sobre todo, insisto, los premios con una dotación económica de 600.000 euros. Sí. A mí si me los ofrecieran diría que sí. Sí, naturalmente. Lo que tengo que hacer. Claro, pero vamos. O incluso si me dicen lo que tengo que hacer, luego ya haré yo otra cosa. Ya con 600.000 euros puedes hacer lo que quieras, ¿no? 300.000 pesetas. Ah, bueno, sí, claro, pero así haciendo de negra. Ahí estaba oculta yo, era la escritora enmascarada. Sí, claro, eso era 300.000. Era una buena suma. Tiene que irse, yo creo que nos tenemos que ir ya todos. Sí, yo creo que sí. Bueno.